En la mañana de Navidad, mi nuera me regaló un trapeador. El silencio que siguió se sintió como una bofetada en mi rostro curtido, resonando por mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte, como las campanas de la Catedral Metropolitana, tocando por los muertos. Esa mañana entendí que el amor podía ser el regalo más cruel de todos. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. El viento de diciembre sacudía mis ventanas en la avenida Álvaro Obregón, trayendo consigo el aroma de lluvia y sueños rotos. Me había despertado a las 5:30, como siempre, mis articulaciones protestando contra el piso frío de mosaico. El árbol navideño que había decorado sola 3 semanas antes se alzaba como un testigo silencioso en la esquina de mi sala, sus luces parpadeando al ritmo de mi corazón adolorido. Recuerdo haberme ajustado mi vieja bata azul alrededor de los hombros, la tela desgastada por años de lavado y preocupaciones. El departamento olía a café instantáneo y soledad, mezclado con el aroma desvanecido de las polvorones que había horneado para nietos que nunca vinieron. Mis manos, manchadas por la edad y marcadas por décadas de servicio, temblaron mientras me preparaba para lo que esperaba fuera una mañana llena de calidez familiar. El toque llegó a las 8:15. Mi corazón saltó de expectativa. Por fin, pensé. Por fin se acordaron de mí en Navidad. Me alisé mi cabello gris, ajusté mis lentes y abrí la puerta con una sonrisa que había sobrevivido 73 años de decepciones de la vida. Ahí estaba ella, mi nuera Jessica, sosteniendo un paquete envuelto y luciendo esa sonrisa ensayada que había aprendido a reconocer durante los últimos 15 años. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, su abrigo caro hablando de la vida cómoda que mis sacrificios habían ayudado a proporcionar. «Feliz Navidad, mamá», me dijo, la palabra mamá resbalando de su lengua como aceite sobre agua, escurridiza y falsa. Detrás de ella, mi hijo Miguel evitaba mis ojos, revisando su teléfono como si el mensaje más importante del mundo estuviera esperando su atención. A los 45 años, se había convertido en un extraño usando la cara de mi niño, sus facciones endurecidas por años de mirar hacia otro lado, mientras su esposa erosionaba lentamente mi lugar en nuestra familia. Los invité a pasar, mi corazón aún tontamente esperanzado. El paquete se sintió ligero en mis manos, casi vacío. Debía haberlo sabido entonces. Debía haber reconocido el peso de la indiferencia envuelta en papel festivo. «Ábrelo», me urgió Jessica, su voz brillante con lo que ahora entiendo era anticipación cruel. El papel se desprendió como hojas de otoño, revelando un trapeador amarillo. No cualquier trapeador, sino del tipo más barato, de esos que puedes encontrar en una gasolinera como algo de último momento. El mango era de plástico, los hilos ya deshilachándose. Una etiqueta de precio aún se aferraba al lado. 99 pesos. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Miré fijamente el trapeador, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de entender cómo 30 años de devoción, de sacrificio, de amor incondicional, habían sido reducidos a una herramienta de limpieza que valía menos que un café en Polanco. «Es práctico», dijo Jessica, su voz cortando mi shock como una navaja. «Notamos que tus pisos necesitan un poco de atención». Mis pisos. Los pisos que había tallado a gatas durante décadas. Los pisos donde mis nietos habían dado sus primeros pasos mientras yo los cuidaba gratis para que sus padres pudieran construir sus carreras. Los pisos que habían absorbido mis lágrimas, mis rezos, mis noches sin dormir, preocupándome por sus futuros. Miré a mi hijo, rogándole que viera la devastación en mis ojos, suplicándole silenciosamente que reconociera el insulto que su esposa acababa de entregar. Pero Miguel seguía mirando su teléfono, su pulgar navegando por las publicaciones de redes sociales mientras mi corazón se rompía en tiempo real. «Gracias», logré susurrar, aunque las palabras se sintieron como tragar vidrios. Se quedaron exactamente 27 minutos. Lo sé porque observé el reloj de mi cocina, cada tic marcando otro segundo de su visita obligatoria. Hablaron de sus vacaciones a Cancún, su carro nuevo,
sus planes para remodelar su cocina. Todo financiado, en parte, por el dinero que les había dado durante los años. Mis ahorros de jubilación, mi fondo de emergencia, mi nido de huevos transformado en su estilo de vida cómodo. Mientras se preparaban para irse, Jessica se volteó con una idea tardía. Y no podremos ir a tu cena de cumpleaños el próximo mes. Estaremos en Acapulco. Lo dijo casualmente, como si mi cumpleaños 74 no fuera más significativo que recoger la basura un martes. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que resonó como trueno en mi departamento vacío. Me quedé ahí sosteniendo ese trapeador, sintiendo su peso en mis manos, entendiendo finalmente que había sido reducida a nada más que empleada doméstica a sus ojos. No una madre, no una abuela, no una mujer que había dado todo por las personas que más amaba en el mundo. Quiero que entiendan algo sobre el sacrificio. No sucede todo de una vez como en las películas. Es una erosión lenta, como olas contra una playa, llevándose granitos de arena hasta que un día miras hacia abajo y te das cuenta de que no queda nada de la orilla sobre la que una vez estuviste. Comenzó hace 38 años cuando tenía 35, y me encontré embarazada de Miguel después de años de intentarlo. Mi esposo me había dejado el año anterior, incapaz de manejar mi desesperación por un hijo, mi obsesión por crear la familia que nunca tuve creciendo. Cuando Miguel nació en el Hospital General de la Ciudad de México, le prometí en esa sala de parto estéril que nunca le faltaría nada. Cumplí esa promesa, incluso cuando significaba trabajar dobles turnos en el restaurante de la colonia Doctores, incluso cuando significaba usar el mismo abrigo por 5 inviernos seguidos, incluso cuando significaba comer tortas de frijoles para la cena, para que él pudiera tener despensa fresca. Miguel era un buen niño entonces, tímido, dulce, con una sonrisa desdentada que podía derretir mi corazón desde el otro lado de un cuarto lleno. Me dibujaba con crayones gastados hasta los muñones, diciéndome que era la mamá más bonita del mundo. Le creía porque necesitaba creerle, porque su amor era la única validación que tenía en un mundo que parecía determinado a pasarme por alto. Cuando se graduó de la preparatoria, saqué una segunda hipoteca sobre este departamento para pagar su educación universitaria. La UNAM era cara para nosotros, pero quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Quería que se casara bien, que construyera una vida que hiciera que todos mis sacrificios valieran la pena. Conoció a Jessica durante su segundo año. Ella era todo lo que yo no era, joven, segura de sí misma, de una familia con dinero y conexiones. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes en Las Lomas. Su madre jugaba tenis en un club donde las cuotas de membresía excedían mi ingreso anual. Desde el principio, Jessica dejó claro que yo no era la suegra que había imaginado. En su fiesta de compromiso, celebrada en la casa de sus padres en Polanco, la escuché decirles a sus amigas: «Miguel es un amor, pero su mamá es tan de clase trabajadora. Tendremos que manejar eso, como si fuera un problema por resolver en lugar de una persona digna de ser amada. Pero Miguel la amaba, o pensaba que la amaba, y me convencí de que el amor sería suficiente. Me convencí de que si solo me esforzaba más, daba más, sacrificaba más profundo, ella eventualmente vería mi valor. Me convencí de que los nietos cerrarían la brecha entre nosotras, que el amor compartido por las mismas caritas sanaría cualquier herida que existiera. Me equivoqué en tantas cosas. La boda me costó mi fondo de emergencia. Jessica quería una recepción en el Hotel Presidente Intercontinental, arreglos florales que costaban más que el carro de la mayoría de la gente, un vestido que requería 3 pruebas y un equipo de costureras. Cuando el negocio de restaurantes de su padre pasó por una mala racha, calladamente cubrí los gastos que no podía permitirme, sacando un préstamo contra mi cuenta de retiro. «Eres tan generosa, mamá», dijo Miguel cuando le entregué el cheque. Pero su gratitud se sintió hueca, obligatoria, como una nota de agradecimiento escrita bajo coacción. Su primer departamento fue de una recámara en la Roma Norte, modesto para sus estándares, pero requiriendo un depósito que no tenían. Yo lo proporcioné. Su primer carro se descompuso 3 meses después de la boda. Confirmé el préstamo para el reemplazo. Cuando Jessica decidió que quería quedarse en casa después de que naciera su primer hijo,
necesitaban ayuda con la hipoteca. Refinancié mi propio departamento para darles lo que necesitaban. Cada vez me decía que este sería el gesto que finalmente se ganaría su respeto, su afecto genuino. Cada vez me decepcionaba, pero no me devastaba del todo. Aún no. La devastación era un lujo que no podía permitirme cuando me necesitaban. Los nietos llegaron en rápida sucesión. Emma, luego Jake, luego la pequeña Sophie. Niños hermosos con el cabello rubio de Jessica y los ojos oscuros de Miguel. Mi ADN mezclado con el de ella en caritas que deberían haber sido puentes entre nosotras, pero en cambio se convirtieron en razones para un aislamiento más profundo. Me ofrecía cuidarlos siempre que preguntaran, que era frecuentemente, cada viernes por la noche para que pudieran tener citas que publicaban en redes sociales, mostrando restaurantes caros y obras de teatro financiadas con dinero que les había dado. Cada fin de semana cuando querían visitar a los padres de Jessica en Cuernavaca. Cada día festivo cuando necesitaban tiempo para envolver regalos que nunca recibiría. Les di de comer a esos niños, les cambié los pañales, les enseñé a amarrarse los zapatos y rezar sus oraciones. Estuve ahí para cada fiebre, cada pesadilla, cada rodilla raspada cuando sus padres estaban demasiado ocupados construyendo carreras y vidas sociales para notar las necesidades de sus hijos. Pero nunca fui reconocida por nada de eso. En las obras escolares, me sentaba atrás mientras los padres de Jessica ocupaban la primera fila, tratados como los verdaderos abuelos mientras yo permanecía invisible. En las fiestas de cumpleaños, ayudaba en la cocina mientras Jessica recibía crédito por planear eventos que yo había financiado. Lentamente, insidiosamente, comencé a desaparecer de la narrativa de mi propia familia. El patrón se volvió predecible. Me llamaban cuando necesitaban dinero, reparaciones del carro, depósitos para vacaciones, colegiaturas de escuela privada, gastos médicos que su seguro no cubría. Cada petición venía con promesas de pago que nunca se materializaban, expresiones de gratitud que se volvían más delgadas con cada transacción. Te pagaremos tan pronto como llegue el ascenso de Miguel, decía Jessica. El ascenso nunca llegaba, o cuando llegaba, coincidencialmente se alineaba con un nuevo gasto, una casa más grande, un mejor carro, una remodelación de la cocina. Comencé a cargar una pequeña libreta para llevar registro de lo que les había dado. Los números crecieron de manera aterradora. 230,000 pesos para el enganche de su casa, 80,000 para la escuela privada de Emma, 150,000 para su crucero al Caribe, 60,000 para los gastos médicos de Jake después de su accidente en bicicleta. La lista continuaba, página tras página, peso tras peso de los ahorros de mi vida fluyendo hacia su estilo de vida cada vez más cómodo. Cuando traté de mencionar el pago, sus respuestas se volvieron predeciblemente defensivas. «Nunca te pedimos tu ayuda», decía Jessica, su voz fría y filosa. Si era una carga, deberías haber dicho que no. Pero decir que no era un idioma que nunca había aprendido a hablar. No era la palabra que podría hacer que desaparecieran de mi vida por completo, dejándome con nada más que un departamento vacío y recuerdos de niños que crecieron llamando hogar a la casa de otra persona. Mis propias necesidades se volvieron secundarias, luego terciarias, luego invisibles por completo. Cuando mi artritis empeoró, requiriendo medicamentos caros, me saltaba dosis para ahorrar dinero para su próxima emergencia. Cuando mi abrigo de invierno finalmente se rindió después de 7 años de inviernos capitalinos, me envolvía en suéteres y bufandas en lugar de gastar dinero en algo que podrían necesitar. El aislamiento se infiltró como niebla. Mis pocas amigas, cansadas de escuchar sobre hijos que nunca llamaban y nietos que solo veía cuando se necesitaba cuidado infantil, gradualmente dejaron de invitarme a sus reuniones semanales de café o clubes de lectura. Me decía que no tenía tiempo para actividades tan frívolas de todas maneras. Mi familia me necesitaba. ¿Pero me necesitaban a mí o necesitaban mi dinero? La pregunta atormentaba mis noches sin sueño mientras miraba fijamente el techo de mi pequeña recámara, escuchando sirenas y tráfico de la calle abajo. En la oscuridad, podía admitir lo que la luz del día hacía demasiado doloroso reconocer. Estaba comprando su presencia en mi vida,
adquiriendo momentos de conexión con depósitos que no podía permitirme. El punto de quiebre se acercó lentamente, como agua subiendo en un sótano durante una tormenta. No te das cuenta hasta que de repente te estás ahogando. La Navidad pasada, había gastado todo mi cheque del IMSS en regalos para ellos. Un suéter de cachemira para Jessica, colonia cara para Miguel, tablets para los niños, juguetes que serían olvidados en semanas. Envolvía cada regalo cuidadosamente, escribiendo notas sinceras que esperaba pudieran llegar a través de su indiferencia para tocar algo real debajo. Sus regalos para mí ese año fueron una idea tardía, una tarjeta genérica de una farmacia, firmada con iniciales en lugar de amor, conteniendo un vale de regalo para un supermercado local, 200 pesos para comprar mi propia comida, como si fuera un caso de caridad en lugar de la mujer que había hecho posible su vida cómoda. Pero incluso esa humillación palideció comparada con lo que vino después. Esta primavera pasada, descubrí algo que cambió todo. Me había estado sintiendo mareada y débil, síntomas que atribuía a envejecer pero que en realidad eran signos de presión arterial peligrosamente baja. Durante una visita rutinaria a mi doctor, mencioné que no podía permitirme las pruebas que recomendaba. El doctor Martínez, que me había estado tratando por 15 años, me miró con preocupación que bordeaba la alarma. «Elena», dijo gentilmente, «has sido mi paciente desde 2008. Tu seguro debería cubrir estas pruebas completamente. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus beneficios del IMSS? No había revisado en más de un año. El manejo del dinero se había vuelto demasiado doloroso, demasiado recordatorio de lo poco que me quedaba después de cada emergencia familiar. Pero el doctor Martínez insistió, y su enfermera me ayudó a entrar al sitio web del IMSS ahí mismo en su oficina. Lo que encontré hizo que mis manos temblaran y mi visión se nublara. Durante los últimos 18 meses, alguien había estado accediendo a mi cuenta del IMSS, usando mis beneficios para servicios que nunca había recibido, sesiones de terapia física a las que no había asistido, equipo médico que no había recibido, medicamentos con receta para condiciones que no tenía. El ladrón era sofisticado, alguien que conocía mi número de seguridad social, mi número del IMSS, mi información personal íntimamente. Alguien que había estado sistemáticamente robando de mis beneficios médicos mientras yo me negaba atención médica básica para ahorrar dinero para sus deseos y necesidades. Me tomó 3 semanas trabajar el valor para investigar más. 3 semanas de noches sin sueño y momentos de claridad que se sintieron como agua helada en mis venas. Cuando finalmente llamé a la línea de fraude del IMSS, la voz de la representante fue amable, pero las noticias fueron devastadoras. «Señora Rodríguez», me dijo, «todos estos reclamos fueron presentados desde el mismo grupo médico, y la dirección de facturación coincide con una residencia en Polanco, Ciudad de México. Polanco, donde vivían los padres de Jessica, donde Miguel y Jessica habían estado visitando cada fin de semana durante los últimos 2 años. La representante del IMSS me ayudó a presentar una queja formal y cambiar toda la información de mi cuenta, pero el daño ya estaba hecho. No solo financieramente, aunque eso fue significativo. El daño emocional cortó más profundo que cualquier robo monetario podría alcanzar. Mi propia familia me había estado robando, no solo pidiendo dinero, no solo fallando en devolver préstamos, sino defraudando activamente programas federales diseñados para proteger a personas mayores como yo. Me habían convertido en víctima de abuso de ancianos mientras se sentaban en mi mesa de cocina, comiendo comida que había preparado, aceptando regalos que no podía permitirme. La confrontación que planeé nunca sucedió. Cada vez que agarraba el teléfono para llamar a Miguel, mis manos temblaban y mi voz desaparecía. ¿Qué le dices al hijo que criaste cuando descubres que te ha estado robando sistemáticamente? ¿Cómo expresas la traición que va más allá del dinero hacia algo que se siente como muerte espiritual? En cambio, comencé a prestar atención a conversaciones que previamente había ignorado, patrones que había descartado como coincidencia. Cuando hablaban de sus vacaciones, noté que el momento coincidía con grandes pagos del IMSS a servicios médicos falsos. Cuando Jessica mencionaba sus joyas nuevas o cenas caras, recordaba las fechas cuando recetas fraudulentas habían sido surtidas a mi nombre.
El trapeador fue solo el insulto final en un patrón de abuso que había estado demasiado sola y desesperada para reconocer. Parada en mi sala esa mañana de Navidad, sosteniendo la herramienta de limpieza más barata que pudieron encontrar, me di cuenta de que me había convertido exactamente en lo que Jessica siempre me había tratado: empleada doméstica. Alguien cuyo valor se medía por qué servicios podía proporcionar y cuya dignidad era tan insignificante que podía ser descartada con una compra de gasolinera. Pero el reconocimiento y la acción son criaturas completamente diferentes. El reconocimiento sucedió en un instante. La acción tomaría meses de pequeños pasos aterradores hacia una vida que aún no podía imaginar. El primer paso fue el más difícil. Hice una cita con un abogado. La licenciada Sarah Kim practicaba derecho de personas mayores desde una pequeña oficina arriba de un restaurante coreano en la colonia Doctores. Su sala de espera olía a kimchi y esperanza, una combinación extraña que de alguna manera me consoló mientras me sentaba aferrando una carpeta manila llena de documentos financieros y declaraciones del IMSS. Señora Rodríguez, me dijo cuando finalmente me llamó a su oficina. Dígame qué la trajo aquí hoy. Por primera vez en años, alguien escuchó toda mi historia sin interrumpir, sin hacer excusas, sin sugerir que los problemas familiares deberían quedarse dentro de las familias. Sarah Kim tomó notas, hizo preguntas, y cuando terminé de hablar, se recostó en su silla y negó con la cabeza. Esto es abuso financiero sistemático, dijo simplemente. Y el fraude al IMSS es un crimen federal. Tiene varias opciones, pero primero quiero que entienda algo muy claramente. Nada de esto es su culpa. Nada de esto es su culpa. 4 palabras que no había escuchado en décadas. 4 palabras que se sintieron como luz solar a través de nubes de tormenta. Sarah me ayudó a documentar todo. Los reclamos fraudulentos del IMSS, los préstamos no pagados, el patrón de manipulación emocional que me había mantenido silenciosa y sumisa. Me explicó cómo funciona el abuso de ancianos, cómo los miembros de la familia a menudo explotan el mismo amor y lealtad que deberían proteger a los parientes mayores. El abuso financiero de personas mayores por miembros de la familia es más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, me dijo. Las víctimas a menudo no lo reportan porque tienen miedo de perder la relación por completo. Pero señora Rodríguez, ¿qué tipo de relación tiene realmente si está basada en miedo y explotación? ¿Qué tipo de relación en efecto? El proceso legal fue lento y a menudo humillante. Tuve que someterme a entrevistas con investigadores del IMSS, trabajadores sociales y oficiales de la ley que me trataron con amabilidad, pero cuyas preguntas me hicieron sentir antigua y tonta. ¿Cómo no había notado el fraude antes? ¿Por qué había continuado dándoles dinero? No me daba cuenta de que estaba siendo aprovechada. Sus preguntas hicieron eco de las que me hacía cada noche. Pero Sarah Kim me ayudó a entender que culpar a la víctima es solo otra forma de abuso. La sociedad espera que las personas mayores sean sabias y fuertes, pero la soledad y desesperación pueden nublar el juicio de cualquiera a cualquier edad. La investigación del IMSS se movió rápidamente una vez que presenté la queja. La evidencia era abrumadora. Docenas de reclamos por servicios nunca proporcionados, medicamentos nunca recogidos, equipo nunca entregado. El fraude totalizó más de 180,000 pesos en beneficios que deberían haber estado disponibles para mis necesidades reales de salud. Miguel y Jessica fueron cuestionados por separado. No estuve presente en sus entrevistas, pero Sarah Kim me dijo que ambos inicialmente negaron cualquier conocimiento de los reclamos fraudulentos. Cuando se les presentó evidencia concreta vinculando el grupo médico falso a las conexiones familiares de Jessica, sus historias cambiaron. Jessica afirmó que su padre había pedido usar mi información del IMSS para servicios legítimos que los empleados de sus restaurantes no podían permitirse de otra manera. Una historia de Robin Hood donde robar a personas mayores se justificaba de alguna manera ayudando a otros. Miguel apoyó su versión, agregando que habían planeado decirme eventualmente, pero querían esperar el momento adecuado. El momento adecuado. 18 meses después de que comenzó el fraude, todavía estaban buscando el momento adecuado para decirme que habían estado robando de mis beneficios médicos.
Pero el fraude al IMSS fue solo la punta del iceberg. Con la ayuda de Sarah Kim, comencé a documentar años de explotación financiera, los préstamos que nunca fueron repagados, las emergencias que siempre parecían requerir exactamente la cantidad que tenía disponible en mi cuenta de ahorros, la erosión gradual de mi seguridad financiera que me había dejado incapaz de permitirme atención médica básica. Deberíamos considerar cargos criminales, sugirió Sarah Kim durante una de nuestras reuniones. El patrón de abuso de ancianos aquí es extenso y bien documentado. Cargos criminales contra mi propio hijo. Las palabras se sintieron como piedras en mi boca, demasiado pesadas para hablar y demasiado filosas para tragar. Necesito tiempo para pensar, le dije. Por supuesto, dijo. Pero mientras piensa, quiero que considere algo. Cada día que retrasa es otro día que tienen acceso a sus beneficios, su información, sus recursos financieros. Y es otro día que les está enseñando que este comportamiento no tiene consecuencias. Consecuencias. Una palabra tan simple para algo que se sentía imposible de implementar. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té que se había enfriado, mirando fijamente el número de teléfono que Sarah Kim me había dado para la Oficina de Servicios de Protección de Adultos. Una llamada comenzaría una investigación que podría resultar en cargos criminales contra Miguel y Jessica. Una llamada reconocería oficialmente que mi familia me había estado robando, mintiéndome, tratándome como una fuente de financiamiento en lugar de una persona merecedora de amor y respeto. Una llamada cambiaría todo, y yo estaba aterrorizada de todo. En lugar de llamar, hice algo que no había hecho en meses. Salí a caminar. Era finales de octubre, y la avenida Álvaro Obregón estaba ocupada con viajeros vespertinos, yendo a casa desde trabajos de los que probablemente se quejaban, pero que aún les proporcionaban independencia y dignidad. Les envidiaba sus problemas ordinarios, sus relaciones familiares normales, sus vidas simples donde el amor no se medía en cantidades de dinero. La caminata me llevó pasando el restaurante donde había trabajado durante 12 años, donde había reunido dinero para la educación universitaria y gastos de boda de Miguel. Pedro, el dueño actual, me saludó a través de la ventana. Le devolví el saludo, recordando cuando el trabajo significaba algo más que solo supervivencia, cuando tenía compañeros que conocían mi nombre y clientes que preguntaban sobre mi familia con interés genuino. ¿Cuándo me había vuelto tan aislada? ¿Cuándo se había reducido mi mundo a nada más que mi departamento y sus demandas? La respuesta fue gradualmente, invisiblemente, como la visión fallando o el oído desvaneciéndose. Un pequeño compromiso a la vez, una amistad sacrificada a la vez, una invitación declinada a la vez hasta que no quedó nada más que ellos y sus necesidades. Pero caminando por el barrio familiar, recordé que la Roma Norte estaba llena de vida más allá del drama de mi familia. La señora Patel de la tienda me preguntaba sobre mi salud cada vez que compraba ahí. El padre Miguel de la iglesia de San José me había invitado a unirme al grupo de personas mayores varias veces, invitaciones que había declinado porque las obligaciones familiares siempre parecían más apremiantes. Mi vecina María González se había ofrecido a enseñarme a hacer sus famosas empanadas, pero nunca había encontrado tiempo entre horarios de cuidado infantil y mandados financieros. Tenía una vida aquí, o podría tener una, si dejaba de creer que mi único valor radicaba en lo que podía proporcionar a personas que habían probado que no me valoraban. La realización se sintió como despertar de un sueño largo y complicado. Quería correr de vuelta a la oficina de Sarah Kim y presentar todos los cargos disponibles, gritarles a Miguel y Jessica hasta que entendieran el dolor que habían causado. Pero principalmente, quería desaparecer en un lugar donde nada de esto había pasado, donde aún era lo suficientemente ingenua para creer que el amor y el dinero eran monedas separadas. Ya que no podía desaparecer, fui a casa e hice un tipo diferente de llamada. «Hola», dije cuando Miguel contestó su teléfono. «Necesitamos hablar». La reunión se programó para el siguiente sábado en un lugar neutral, una cafetería en la colonia Doctores que ninguno de nosotros tenía historia. Llegué 30 minutos temprano.
necesitando tiempo para prepararme emocionalmente para lo que se sentía como la conversación más importante de mi vida. Miguel llegó solo, lo que me sorprendió. Había esperado que Jessica lo acompañara, lista con explicaciones y justificaciones para comportamiento que no tenía defensa razonable. En cambio, mi hijo se sentó frente a mí viéndose incómodo y defensivo, sus ojos enfocándose en cualquier lugar menos en mi cara. «Mamá, lo que sea que pienses que pasó con lo del IMSS no es lo que parece», comenzó antes de que pudiera hablar. «¿A qué se parece, Miguel?», pregunté tranquilamente. Se inquietó con su taza de café, un gesto que me recordó al niño nervioso que había sido cuando era atrapado en mentiras de la infancia. «Mira, el papá de Jessica estaba teniendo problemas con el negocio del restaurante y conocía a alguien que podía ayudar a procesar algunos reclamos para mantener a sus empleados cubiertos. No se suponía que te afectara para nada. Papá». Estaba llamando papá al padre de Jessica mientras me reducía a un número del IMSS para reclamos fraudulentos. «Miguel», dije, sintiéndome sorprendentemente calmada. «El padre de Jessica usó mi información personal para presentar reclamos médicos falsos totalizando más de 180,000 pesos. Eso es fraude de felonía, y me está impidiendo obtener atención médica que realmente necesito. No es como si estuvieras usando todos esos beneficios de todas formas», dijo, su voz tomando un tono defensivo que reconocí de años de conversaciones similares. «Y siempre planeamos decirte, solo necesitábamos esperar el momento adecuado». El momento adecuado. Ahí estaba otra vez. El futuro momento mágico cuando robar a tu madre anciana de alguna manera se volvería aceptable. ¿Cuándo habría sido el momento adecuado?, pregunté. ¿Cuándo colapsara de presión arterial alta que no podía permitirme tratar? ¿Cuando terminara en la sala de emergencias porque estaba racionando medicamentos? «Estás siendo dramática», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo estoy? Miguel, mírame. Realmente mírame». Por primera vez en nuestra conversación, me encontró los ojos. Lo que vio ahí lo hizo retroceder. «¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi salud sin necesitar algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre en lugar de tu cajero automático personal?» «Eso no es justo», protestó. «Te visitamos todo el tiempo. Me visitan cuando necesitan cuidado infantil o dinero. Hay una diferencia». La conversación continuó por más de una hora, circulando a través de años de resentimientos y malentendidos acumulados. Miguel insistió que nunca habían intentado lastimarme, que consideraban el dinero regalos en lugar de préstamos, que siempre habían planeado repagar todo algún día. Pero cuando pedí fechas específicas o planes para el reembolso, sus respuestas se volvieron vagas y defensivas. Cuando mencioné el costo emocional de ser tratada como empleada doméstica en lugar de familia, descartó mis sentimientos como demasiado sensibles y dramáticos. «Mamá, siempre has sido demasiado emocional», dijo finalmente. «Tal vez si aprendieras a comunicarte mejor, no tendríamos estos malentendidos. Demasiado emocional». Las palabras me golpearon como un golpe físico, no porque fueran verdad, sino porque revelaron qué tan completamente había aceptado la narrativa de Jessica sobre mí. En su versión de nuestra historia familiar, yo era el problema. Demasiado necesitada, demasiado emocional, demasiado de clase trabajadora. Mis expectativas razonables de amor y respeto habían sido reenmarcadas como defectos de carácter que justificaban su tratamiento hacia mí. «Creo que deberíamos tomar un descanso el uno del otro», me escuché decir. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, foráneas y aterradoras, pero también necesarias. «¿Qué quieres decir con un descanso?», preguntó Miguel. «Quiero decir que necesito tiempo para pensar sobre qué tipo de relación tenemos y qué tipo estoy dispuesta a aceptar en el futuro. ¿Realmente vas a castigar a tus nietos porque estás enojada con nosotros?». Ahí estaba, la manipulación emocional por la que había caído incontables veces antes. Excepto esta vez, la reconocí por lo que era. «No estoy castigando a nadie», dije calmadamente. «Me estoy protegiendo. Y tal vez eso es algo que mis nietos necesitan ver hacer a su abuela». Dejé la cafetería sintiéndome vaciada pero no derrotada, asustada pero no sin esperanza. Por primera vez en años, había dicho mi verdad sin disculparme por ella,
sin suavizar sus bordes para hacerla más apetecible para personas que habían probado que no valoraban mi comodidad de todas formas. La siguiente semana pasó en extraño silencio. Mi teléfono no sonaba con peticiones de cuidado infantil o préstamos. Nadie me pidió recoger despensa o entregar artículos olvidados. El silencio se sintió raro, pero también reparador, como el silencio después de una tormenta larga. Usé el tiempo para cuidar asuntos prácticos que había estado posponiendo. Sarah Kim me ayudó a congelar mi reporte de crédito y cambiar toda la información de mis cuentas financieras. Me reuní con mi doctor para discutir la atención médica que había estado evitando debido al costo, descubriendo que con el uso adecuado del IMSS, muchas de mis necesidades de salud estaban completamente cubiertas. También hice algo que no había hecho en años. Comencé a decir que sí a invitaciones de personas que no eran mi familia. La lección de hacer empanadas de María González se convirtió en una conversación de 3 horas sobre vida, pérdida, y el desafío de mantener dignidad mientras envejeces en una ciudad que a menudo pasa por alto a sus residentes mayores. El grupo de personas mayores del Padre Miguel me recibió con calidez que se sintió foránea después de años de aceptación condicional de mi familia. Más sorprendentemente, descubrí que la gente realmente disfrutaba mi compañía cuando no estaba distraída por crisis familiares constantes o exhausta por estrés financiero. Había olvidado que podía ser interesante, graciosa, incluso sabia cuando no estaba constantemente cuestionando mi valor. Pero la paz no podía durar indefinidamente. 10 días después de mi conversación con Miguel, Jessica llamó. «Creo que estás siendo muy injusta con Miguel», dijo sin preámbulos. «Ha estado muy preocupado por ti». «Hola, Jessica», respondí calmadamente. «Estoy manejando mis preocupaciones a través de mi abogada ahora. Puedes hacer que tu abogado contacte a Sarah Kim si quieres discutir el fraude al IMSS». «¿Abogada?». Su voz se volvió más aguda. «¿Conseguiste una abogada? ¿Por un malentendido familiar?». «El fraude al IMSS no es un malentendido. Es un crimen federal. ¿Realmente vas a destruir a esta familia por dinero?». La ironía era impresionante. Me estaba acusando de destruir nuestra familia por dinero mientras habían estado sistemáticamente robándome durante años. «Jessica», dije, «tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que yo valía 99 pesos. ¿De qué estás hablando?». «El trapeador. El regalo de Navidad. El mensaje de que no soy nada más que empleada doméstica para ti». «Dios mío, ¿todavía estás molesta por eso?». «Era un regalo práctico. Pensé que lo necesitabas. Un regalo práctico». Había reducido mi valor a una herramienta de limpieza de gasolinera y lo llamó práctico. «Necesito muchas cosas, Jessica. Necesito respeto. Necesito ser tratada como una persona en lugar de una fuente de financiamiento. Necesito miembros de la familia que no cometan crímenes federales usando mi identidad». «Escucha», dijo, su voz volviéndose más calculada. «Tal vez todos cometimos algunos errores. ¿Por qué no nos juntamos y resolvemos esto como adultos?». «Estoy resolviéndolo como adulta, a través de canales legales». «¿Pero qué pasa con los niños?». «Siguen preguntando dónde está la abuela Elena». «¿Realmente vas a castigar a niños inocentes?». La manipulación emocional era predecible pero aún efectiva. Mi pecho se tensó mientras imaginaba a Emma, Jake y Sophie preguntándose por qué había desaparecido súbitamente de sus vidas. Pero había aprendido suficiente de Sarah Kim para reconocer esta táctica por lo que era. «Los niños son bienvenidos a llamarme cuando sea», dije, «pero solo visitas supervisadas y no más cuidado infantil gratis mientras tú y Miguel salen a gastar dinero que robaron de mis beneficios médicos». «Nunca robamos nada». La compostura de Jessica finalmente se agrietó. «Y si sigues diciendo que lo hicimos, te demandaremos por difamación». «Puedes discutir eso con mi abogada», dije, y colgué el teléfono. Mis manos estaban temblando, pero me sentí más fuerte de lo que me había sentido en años. Había mantenido mi posición sin disculparme, sin retroceder, sin aceptar la culpa por sus decisiones. Esa noche, hice algo que no había hecho desde la infancia. Escribí en un diario. No solo anotando gastos o citas, sino realmente registrando mis pensamientos y sentimientos sobre lo que me estaba pasando.
Hoy me di cuenta de que el abuso emocional es como el monóxido de carbono, escribí. Te envenena lentamente, invisiblemente, hasta que te estás muriendo sin saber siquiera por qué no puedes respirar. Escribir esas palabras se sintió como abrir ventanas en una casa que había estado sellada por demasiado tiempo. 3 días después, Miguel apareció en mi departamento sin anuncio. Cuando abrí la puerta, estaba sosteniendo flores y usando la expresión arrepentida que recordaba de sus años adolescentes, cuando quería algo que no podía pedir directamente. Mamá, ¿puedo pasar? Realmente necesito hablar contigo. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se sentó en mi mesa de cocina, la misma mesa donde había comido miles de comidas que había preparado, donde había hecho tarea mientras yo trabajaba dobles turnos para pagar sus útiles escolares, donde me había sentado escribiendo cheques para cubrir sus emergencias mientras me saltaba comidas para balancear mi propio presupuesto. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó, y me doy cuenta de que no hemos sido justos contigo. Continúa, dije, esperando ver si esta disculpa reconocería el alcance real del problema o solo ofrecería pesares superficiales diseñados para restaurar el statu quo. Lo del IMSS se salió de control. El papá de Jessica estaba desesperado, y cuando sugirió usar tu información, pensamos que sería solo temporal. Nunca quisimos lastimarte, pero sí me lastimaste, Miguel. Por 18 meses, no pude permitirme atención médica básica, porque los beneficios del IMSS, que deberían haber estado disponibles para mí, estaban siendo usados para reclamos fraudulentos. Lo sé, y lo sentimos. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo? El papá de Jessica está devolviendo todo el dinero al IMSS, y queremos pagarte también, por todo lo que te debemos. Estudié la cara de mi hijo, buscando señales de arrepentimiento genuino versus control de daños. Sus ojos eran sinceros, pero su postura estaba tensa, defensiva. Esto se sentía como una negociación en lugar de una disculpa. ¿Cuánto crees que me deben? Pregunté. Bueno, es difícil calcular exactamente, pero tal vez 150 o 200,000 pesos. Saqué la libreta donde había estado registrando nuestras transacciones financieras durante los últimos 2 años. El total real era más de 670,000 pesos, sin incluir el fraude al IMSS o los costos emocionales de ser tratada como un cajero automático durante 2 décadas. Miguel, dije gentilmente, necesito que entiendas algo. Esto no es solo sobre dinero, es sobre respeto, es sobre ser tratada como una persona en lugar de un recurso. Pero sí te respetamos, protestó. Te amamos. El amor no es solo un sentimiento, Miguel. Son acciones, son decisiones. Es tratar a las personas con dignidad incluso cuando no pueden darte nada a cambio. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quería? Por 6 meses, había estado tan enfocada en detener el abuso que no había definido claramente cómo podrían verse las relaciones saludables con ellos. Quiero conversaciones honestas sobre dinero. Si necesitan ayuda financiera, pídanla directamente en lugar de crear emergencias falsas. Si no pueden repagar préstamos, díganlo por adelantado en lugar de hacer promesas que no cumplirán. Asintió, tomando notas en su teléfono como si esto fuera una reunión de negocios. Quiero ser incluida en eventos familiares porque quieren mi compañía, no porque necesitan cuidado infantil o financiamiento. Otro asentimiento. Y quiero reconocimiento del patrón en el que hemos estado atrapados. No solo disculpas por incidentes individuales, sino reconocimiento de que esto ha estado pasando durante años y que necesita cambiar fundamentalmente. Está bien, dijo. Podemos hacer eso, pero algo en su tono sugería que estaba accediendo a términos que no entendía o aceptaba completamente. Esto se sentía como el tipo de conversación que teníamos después de sus problemas adolescentes. Reconocimiento rápido de mala conducta, seguido por promesas de hacerlo mejor, que durarían hasta que la próxima crisis las hiciera inconvenientes de recordar. Miguel, dije, te amo más que a mi propia vida, pero no puedo continuar una relación donde el amor se siente como extorsión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo seguir comprando tu atención con dinero y servicios mientras recibo desprecio a cambio. No te tratamos con desprecio, dijo, pero su negación sonó automática, sin considerar. Saqué mi teléfono
y le mostré las fotos que Jessica había publicado en redes sociales de sus vacaciones recientes a Cancún. Restaurantes caros, hoteles de lujo, tratamientos de spa, viajes de compras. Todo financiado por una combinación de fraude al IMSS y mi cuenta de ahorros agotada. Estas vacaciones costaron más de lo que gasto en 6 meses, dije. Mientras estabas publicando estas fotos, yo estaba racionando medicamento para la presión arterial porque no podía permitirme los copagos. Por primera vez, se veía genuinamente avergonzado. Mamá, no sabíamos que estabas teniendo problemas financieros. No preguntaron. En 20 años de matrimonio, Jessica nunca ha preguntado sobre mi salud, mis finanzas o mi bienestar, a menos que necesitara algo de mí. Eso no es verdad. Nombra una conversación que hayas tenido conmigo en el último año que no estuviera relacionada con cuidado infantil, dinero o algún servicio que pudiera proporcionar. Se sentó en silencio por un minuto largo, sus dedos golpeando nerviosamente contra mi mesa de cocina. No puedo pensar en ninguna, finalmente admitió. Yo tampoco. Nos sentamos juntos en la quietud de ese reconocimiento. Afuera, la avenida Álvaro Obregón zumbaba con vida normal. Gente regresando del trabajo, niños jugando en el patio, vecinos gritando saludos entre sí en 3 idiomas diferentes. La vida continuando a pesar del pequeño drama familiar desarrollándose en mi cocina. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó Miguel. Ahora tratamos de construir algo diferente, pero tiene que ser cambio real, no solo promesas. ¿Cómo se vería el cambio real? Había estado pensando en esta pregunta durante semanas, tratando de imaginar cómo podrían verse realmente las relaciones saludables con mi familia. El cambio real significa transparencia sobre dinero, no más emergencias falsas diseñadas para manipularme para darte fondos que no puedo permitirme, asintió. El cambio real significa incluirme en actividades familiares sin esperar trabajo gratuito a cambio. Otro asentimiento. Y el cambio real significa que Jessica me pida disculpas directamente por años de tratamiento irrespetuoso. No solo que tú te disculpes en su nombre. Hablaré con ella, dijo. No, Miguel. Ella necesita hablar conmigo, adulto a adulto, sin que traduzcas o medies. Esa petición claramente lo puso incómodo, pero accedió. Una cosa más, agregué. Necesito tiempo. Necesito espacio para reconstruir mi propio sentido de valor sin manejar constantemente sus necesidades y crisis. Vamos a tener mucho menos contacto mientras descubro quién soy aparte de lo que puedo darles. ¿Cuánto menos contacto? No sé todavía. Tal vez hablemos una vez por semana en lugar de todos los días. Tal vez nos veamos una vez al mes en lugar de cuando necesitan algo. Tal vez diga que no a veces, incluso cuando tenga los recursos para ayudar. El concepto de que dijera no claramente lo preocupaba más que las disculpas o admisiones financieras. ¿Pero qué si realmente necesitamos ayuda con algo importante? Entonces lo resolverán como lo hacen otros adultos. Pidan a amigos, saquen préstamos, tomen decisiones diferentes. Mi incapacidad de decir no ha estado habilitando su incapacidad de manejar sus propias vidas. Era lo más duro que le había dicho jamás, pero también era lo más verdadero. Miguel se fue esa tarde con promesas de hablar con Jessica, de trabajar en repagar el fraude al IMSS y de pensar seriamente en cambiar los patrones que habían definido nuestras relaciones durante décadas. Quería creerle, pero había escuchado variaciones de estas promesas antes. La verdadera prueba vendría en las siguientes semanas y meses, en si su comportamiento realmente cambiaba, o si esto era solo otra ronda de ajustes temporales, diseñados para restaurar el acceso a mis recursos financieros. 2 semanas después, Jessica llamó y me pidió que nos reuniéramos para almorzar. Creo que deberíamos aclarar las cosas, dijo, su voz cuidadosamente controlada. Parece haber algunos malentendidos entre nosotras. Malentendidos. Incluso en su petición de disculpa, estaba minimizando el alcance del problema. Nos reunimos en un restaurante griego en la Roma Norte, territorio neutral donde ninguna de nosotras tenía asociaciones emocionales existentes. Jessica llegó viéndose perfectamente arreglada como siempre, su bolsa cara y joyas proporcionando recordatorios visuales nítidos del estilo de vida que mis sacrificios habían ayudado a financiar. Quiero disculparme,
Comenzó después de que habíamos ordenado, por cualquier manera en que mis acciones pudieran haber lastimado tus sentimientos. Pudieran haber lastimado tus sentimientos. La no disculpa, no tomando responsabilidad real mientras sugería que mi dolor era una reacción exagerada en lugar de una respuesta razonable al maltrato real. Jessica, dije calmadamente, necesito que seas específica. ¿Por qué exactamente te estás disculpando? Se veía incómoda siendo pedida detalles en lugar de recibir perdón inmediato por pesares vagos. Bueno, supongo que el regalo de Navidad no fue muy considerado. ¿Qué más? Y tal vez no siempre nos comunicamos claramente sobre dinero. ¿Qué más? No sé qué quieres que diga, Elena. Estoy tratando de disculparme aquí. Quiero que reconozcas lo que realmente pasó. Quiero que admitas que tú y Miguel han estado sistemáticamente aprovechándose de mí, financiera y emocionalmente durante años. Esa no es como lo vemos, dijo, su compostura comenzando a agrietarse. Siempre hemos estado agradecidos por tu ayuda. La ayuda implica elección. Lo que han estado haciendo es explotación. Esa es una palabra muy fea. Es un comportamiento muy feo. Nos miramos fijamente a través de la mesa del restaurante. Años de resentimientos no dichos finalmente traídos a la luz. Jessica se veía como si quisiera irse, pero necesitaba algo de esta conversación, algo que requería que se quedara y negociara. Mira, dijo finalmente, admito que podríamos haber manejado las cosas mejor, pero tienes que entender, criaste a Miguel para ser dependiente de ti. Nunca le enseñaste a manejar dinero o resolver sus propios problemas. Entonces, cuando nos casamos, esperaba que yo llenara ese papel, pero necesitábamos tu ayuda para hacerlo funcionar. El cambio de culpa era impresionante. Según Jessica, mi crimen fue amar demasiado a mi hijo, ser demasiado generosa, demasiado dispuesta a ayudar. Mi bondad había creado su incapacidad para funcionar como adultos independientes. Jessica, dije, incluso si eso fuera verdad, no justifica cometer fraude al IMSS usando mi identidad. Lo del IMSS fue idea del papá. Solo lo seguimos porque confiamos en él. Lo siguieron porque los benefició. 180,000 pesos en reclamos fraudulentos que me impidieron obtener atención médica que realmente necesitaba. No sabíamos que afectaría tu atención. No preguntaron, no les importó. Vieron una oportunidad de sacar provecho de mis beneficios del IMSS y la tomaron sin considerar las consecuencias para mí. Estás haciendo que esto suene mucho peor de lo que fue. ¿Cómo describirías robar sistemáticamente beneficios médicos de tu suegra anciana? No respondió esa pregunta. ¿Qué quieres de mí? Preguntó en cambio. Quiero una disculpa real que reconozca lo que realmente hiciste. Quiero compromiso para cambiar los patrones que nos llevaron aquí. Y quiero ser tratada con dignidad humana básica en el futuro. Bien, dijo. Me disculpo por la situación del IMSS y por no ser más considerada sobre los regalos y la comunicación. No era el reconocimiento por el que había esperado, pero era más de lo que había esperado. Jessica parecía incapaz de reconocer el alcance completo del abuso emocional, pero al menos estaba admitiendo mala conducta financiera concreta. ¿Cómo se ve tratarte con dignidad en el futuro? Preguntó. Significa incluirme en actividades familiares porque quieren mi compañía, no porque necesitan cuidado infantil o dinero. Asintió, aunque pude ver que calculaba lo que esto podría costar en términos de conveniencia y gastos de cuidado infantil. Significa pedir ayuda financiera directamente cuando la necesiten, en lugar de crear emergencias falsas o usar mi identidad para actividades fraudulentas. Otro asentimiento. Y significa cortesía básica. Llamar ocasionalmente solo para ver cómo estoy. Recordar mi cumpleaños sin que les recuerden. Tratarme como una persona con sentimientos en lugar de un proveedor de servicios. Puedo hacer eso, dijo, pero su tono sugería que estas eran obligaciones gravosas en lugar de expresiones naturales de afecto familiar. Una cosa más, agregué. Necesito que entiendas que mi ayuda financiera ya no es ilimitada. Tengo 73 años con recursos limitados y necesito proteger mi propia seguridad. ¿Qué tan limitados?, preguntó, revelando qué le importaba más en esta conversación. Muy limitados. No puedo seguir financiando su estilo de vida mientras descuido mis propias necesidades básicas. Nunca te pedimos que te descuidaras.
Nunca me pidieron que no lo hiciera. El almuerzo continuó por otra hora, cubriendo logística de relaciones cambiadas, límites alrededor del dinero y expectativas para interacciones futuras. Jessica accedió a todo lo que pedí, pero su acuerdo se sintió estratégico en lugar de genuino. Estaba diciendo lo que necesitaba decir para restaurar el acceso a mis recursos, no comprometiéndose a maneras fundamentalmente diferentes de relacionarse conmigo. Pero era un comienzo, y había aprendido suficiente sobre patrones de abuso para saber que el cambio real sucede gradualmente, a través del cumplimiento consistente de límites en lugar de conversaciones dramáticas individuales. Los siguientes meses pusieron a prueba el compromiso de todos con los nuevos arreglos que había insistido. Miguel y Jessica sí repagaron el fraude al IMSS, aunque el proceso requirió presión legal y tomó más tiempo del que habían prometido. También comenzaron a hacer pagos pequeños hacia sus otras deudas conmigo, cantidades tan pequeñas que eran más simbólicas que significativas, pero aún representando reconocimiento de que me debían dinero. Más importante, comenzaron a incluirme en actividades familiares sin expectativas automáticas de trabajo gratuito. Asistí a la obra escolar de Emma como abuela en lugar de niñera no pagada. Fui invitada a la fiesta de cumpleaños de Jake como invitada en lugar de ayuda de cocina. Cambios pequeños, pero significativos. Jessica incluso me llamaba ocasionalmente solo para hablar, aunque nuestras conversaciones permanecían algo forzadas y artificiales. Estaba aprendiendo a realizar los comportamientos de una nuera cariñosa sin necesariamente sentir las emociones que harían esos comportamientos naturales. Pero el cambio más grande fue en mí. Por primera vez en décadas, comencé a tomar decisiones basadas en lo que quería en lugar de lo que mi familia necesitaba. Me uní al grupo de personas mayores del Padre Miguel y descubrí que disfrutaba discutir libros y eventos actuales con pares que valoraban mis opiniones. Comencé a tomar clases de arte en el centro comunitario local, redescubriendo un lado creativo que había abandonado cuando nació Miguel. Más sorprendentemente, comencé a desarrollar amistades basadas en interés mutuo y afecto en lugar de obligación. María González y yo comenzamos a reunirnos semanalmente para café y conversaciones que variaban desde chismes del barrio hasta discusiones filosóficas sobre envejecer, independencia y encontrar significado en los capítulos posteriores de la vida. Estas nuevas relaciones me recordaron algo que había olvidado. Era interesante. Había vivido una vida llena de acontecimientos, desarrollado opiniones valiosas de escuchar, acumulado sabiduría digna de compartir. Cuando no estaba constantemente preocupada por manejar crisis familiares y financiar las decisiones de otras personas, podía ser graciosa, reflexiva, incluso inspiradora, pero el cambio más significativo vino en febrero, casi un año después de esa mañana de Navidad con el trapeador. Estaba limpiando documentos financieros viejos cuando encontré el recibo del regalo de Navidad de Jessica. 99 pesos. Más impuestos. Miré fijamente ese recibo por mucho tiempo, recordando la humillación que había sentido, la devastación de ser reducida a una cantidad tan pequeña en la conciencia de alguien. Pero esta vez, en lugar de dolor, sentí algo parecido a gratitud. Ese trapeador había sido un regalo, aunque no del tipo que Jessica intentó. Había sido una llamada de atención, el insulto final que me empujó más allá de mi tolerancia por ser tratada como menos que humana. Sin ese momento de claridad cristalina sobre mi valor en sus ojos, podría haber continuado los mismos patrones durante años, lentamente matándome con bondad y llamándolo amor. El trapeador me había liberado. Tiré el recibo e hice algo que no había hecho en meses. Llamé a Sarah Kim. «Quiero retirar los cargos criminales», le dije. «¿Estás segura?», preguntó. «El caso es sólido, y el procesamiento podría prevenir que victimicen a otros miembros ancianos de la familia. Estoy segura. Han devuelto el fraude al IMSS, y perseguir cargos criminales no cambiará el pasado ni garantizará comportamiento diferente en el futuro». ¿Qué cambió su opinión? Me di cuenta de que no necesito que sean castigados. Necesitaba que pararan, y lo han hecho. Necesitaba ser tratada con respeto, y mayormente lo están haciendo. Necesitaba reclamar mi propia vida, y lo he hecho. Suena diferente, observó Sarah Kim. Más fuerte. Me siento diferente.
Y sí me sentía diferente. No solo más fuerte, sino más clara, más enfocada en mis propias necesidades y deseos, después de décadas de priorizar los deseos de todos los demás sobre mi propio bienestar. Esa primavera, hice algo sin precedentes. Reservé vacaciones para mí misma. No un viaje familiar donde pasaría mi tiempo y dinero asegurando que todos los demás se divirtieran mientras descuidaba mi propio disfrute. No una visita a parientes que esperarían que contribuyera más de lo que recibía. Un viaje en solitario a San Miguel de Allende, Guanajuato, algún lugar que había querido visitar durante 30 años, pero nunca había podido permitirme después de financiar los sueños de viaje de todos los demás. El viaje fue una revelación. Caminé por galerías de arte sin preocuparme por el interés o niveles de energía de nadie más. Comí en restaurantes que elegí basándome en mis propias preferencias. Compré una hermosa pieza de cerámica talavera, sin calcular si el dinero debería ahorrarse para la emergencia de alguien más. Por 5 días, fui Elena Rodríguez la persona, no Elena Rodríguez la madre, abuela o cajero automático. Recordé quién había sido antes de que mi identidad se envolviera completamente en lo que podía proporcionar para otras personas. Cuando regresé a la Ciudad de México, traje regalos para mis nietos, pero también algo para mí. Un pequeño collar de plata con turquesa que me recordaba el cielo de San Miguel y el sentimiento de ser completamente libre para tomar mis propias decisiones. Miguel notó el collar cuando lo usé para la graduación de Emma de la primaria. «Está bonito», dijo. «¿Dónde lo conseguiste?» «San Miguel de Allende», respondí. «¿Fuiste a San Miguel?» «¿Cuándo?» «La semana pasada. No nos dijiste que ibas a viajar». Había algo casi acusatorio en su tono, como si mi viaje independiente fuera de alguna manera una traición a la lealtad familiar. «No necesito permiso para tomar vacaciones», dije gentilmente. «Lo sé, pero ¿qué si algo hubiera pasado? ¿Qué si necesitábamos contactarte? Tienen mi número de celular». Y dejé mi itinerario con María González en caso de emergencias. «¿María de al lado? ¿Por qué no lo dejaste con nosotros?» La pregunta reveló todo sobre nuestras dinámicas de relación cambiadas. En el patrón viejo, cualquier ausencia de mi rutina usual habría sido coordinada alrededor de sus necesidades y horarios. Mi disponibilidad para ellos habría sido la consideración primaria al planear cualquier actividad personal. «Porque María fue mi contacto de emergencia para este viaje», dije simplemente. Eran bienvenidos a llamar si necesitaban algo, pero mis planes de viaje no estaban sujetos a su aprobación. Pude ver a Miguel procesando este cambio, tratando de entender su nueva posición en mi jerarquía de prioridades. Durante toda su vida adulta, sus necesidades y preferencias habían tomado automáticamente precedencia sobre las mías. La idea de que pudiera tomar decisiones importantes sin consultarle primero era genuinamente confusa. «Solo hubiera deseado que nos dijeras», dijo finalmente. «Lo tendré en mente para la próxima vez», respondí, aunque no hice promesas sobre realmente hacerlo. La verdad era que había disfrutado la libertad de no tener que justificar mis decisiones o manejar las reacciones de nadie más a mis decisiones. Planear el viaje en secreto había sido liberador. Un pequeño acto de rebelión contra décadas de disponibilidad y consulta constantes. Esa noche, mientras desempacaba mi maleta y guardaba souvenirs de mi aventura en solitario, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en mi entendimiento de las relaciones familiares. Durante la mayor parte de mi vida adulta, había creído que el amor significaba sacrificio, que ser una buena madre y abuela requería poner las necesidades de todos los demás antes que las mías, que mi valor se medía por mi disposición a dar hasta que doliera. Pero el último año me había enseñado que el amor saludable incluye respeto, reciprocidad y reconocimiento del valor inherente de cada persona. Las relaciones familiares reales no podían sobrevivir indefinidamente con el dar interminable de una persona y el tomar irreflexivo de todos los demás. Mi amor por Miguel, Jessica y los nietos no había disminuido, pero se había vuelto más intencional, más con límites. Podía amarlos mientras también me amaba a mí misma. Podía ser generosa mientras también protegía mis propios recursos. Podía estar disponible mientras también mantenía mi propia identidad e intereses.
Estas realizaciones se sintieron revolucionarias después de décadas de creer que cualquier atención a mis propias necesidades era egoísta y dañina para la armonía familiar. Pero el descubrimiento más sorprendente fue que establecer límites había realmente mejorado nuestras relaciones en lugar de destruirlas. Cuando dejé de financiar cada deseo y crisis, Miguel y Jessica fueron forzados a desarrollar mejores habilidades de manejo financiero. Cuando dejé de proporcionar cuidado infantil gratuito y limitado, aprendieron a apreciar el tiempo que sí pasé con los nietos en lugar de darlo por hecho. Cuando comencé a decir que no ocasionalmente, comenzaron a valorar mis síes más altamente. Las cenas familiares que compartíamos ahora eran más pequeñas y menos frecuentes, pero también eran más genuinas. Jessica hacía más esfuerzo por incluirme en conversaciones en lugar de solo esperar que sirviera y limpiara. Miguel preguntaba sobre mi vida e intereses en lugar de solo hablar de sus propias preocupaciones. Los nietos parecían disfrutar más mi compañía cuando no estaba exhausta por obligaciones y resentimientos constantes. Todos habíamos aprendido que las relaciones construidas sobre culpa, obligación y manipulación financiera podrían ser sostenibles por un tiempo, pero últimamente envenenan a todos los involucrados. La persona haciendo todo el dar se vuelve resentida y agotada. Las personas haciendo todo el tomar se vuelven engreídas e inconscientemente despectivas de alguien que perciben como suficientemente débil para explotar. El amor real requería respeto mutuo, y el respeto no podía existir sin límites. Pero la relación más importante que había aprendido a nutrir era la conmigo misma. A los 74, finalmente estaba desarrollando intereses, amistades y rutinas que existían independientemente de las necesidades y aprobación de mi familia. Estaba aprendiendo a disfrutar mi propia compañía, a valorar mis propias opiniones, a tomar decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de cálculos constantes sobre lo que beneficiaría a todos los demás. Las clases de arte habían llevado a una colección pequeña pero creciente de acuarelas que decoraban mi departamento con colores más brillantes que cualquier cosa que había elegido para mí misma en décadas. El grupo de personas mayores me había introducido a personas con historias de vida fascinantes y perspectivas que desafiaban mis suposiciones sobre envejecer y posibilidad. Más importante, había aprendido a gustarme otra vez. Durante años, me había visto principalmente a través de los ojos de mi familia, aceptando su evaluación de mí como demasiado emocional, muy necesitada, no suficientemente sofisticada para sus círculos sociales. Su tratamiento hacia mí me había gradualmente convencido de que era afortunada de recibir incluso atención y afecto mínimos de personas claramente superiores a mí en educación, ingreso y estatus social. Pero pasar tiempo con pares que apreciaban mi humor, sabiduría y experiencia de vida me había recordado que era digna de respeto y afecto genuino. El problema no había sido mis inadecuaciones como persona. Había sido mi aceptación de relaciones, donde el amor era condicional en servicios útiles que podía proporcionar. Un año después de la mañana de Navidad que cambió todo, desperté con una llamada telefónica de Emma, mi nieta mayor, ahora de 12 años. «Hola, abuela Elena», dijo, su voz brillante con afecto genuino. «Quería llamarte y contarte sobre mi proyecto de ciencias antes de mostrárselo a nadie más. Me encantaría escuchar sobre él, corazón». Pasó 15 minutos describiendo su experimento con crecimiento de plantas, su emoción contagiosa incluso a través del teléfono. Cuando terminó, dijo algo que trajo lágrimas a mis ojos. «Estoy muy orgullosa de él, pero quería compartirlo contigo primero porque siempre me escuchas como si lo que digo realmente importara». «Lo que dices sí importa, Emma. Tú importas. Lo sé. Me enseñaste eso». Después de que colgamos, me senté en mi cocina con una taza de café, viendo caer nieve afuera de mi ventana y pensando en la diferencia entre esa llamada telefónica y las relaciones que había aceptado durante tantos años. Emma había llamado porque quería compartir algo importante con alguien que sabía que lo apreciaría, no porque necesitara dinero, cuidado infantil o cualquier servicio de mí. Había elegido incluirme en su momento de orgullo porque valoraba nuestra conexión. Eso era cómo se veían las relaciones familiares saludables, compartir mutuo.
interés genuino, inclusión voluntaria basada en afecto en lugar de obligación o necesidad. El trapeador todavía vive en mi closet de utilidades, aunque me compré uno mucho mejor dentro de semanas de esa mañana de Navidad. A veces miro el regalo de Jessica y me maravillo de cómo un regalo tan pequeño e insultante había catalizado cambios tan masivos en mi vida. Si me hubiera dado algo considerado, algo que reconociera mi valor como persona, podría haber continuado los mismos patrones durante años más. Podría haber muerto agotada y resentida, sin haber aprendido nunca a valorarme lo suficiente para exigir mejor tratamiento. En cambio, ese trapeador de 99 pesos me había forzado a confrontar la realidad de cómo estaba siendo percibida y tratada. Había hecho el desprecio tan obvio que incluso yo no podía racionalizarlo o hacer excusas para él. De una manera extraña, había sido el regalo más valioso que alguien me había dado jamás. Ahora, a los 74, había aprendido lecciones que deseaba haber entendido décadas antes, pero estaba agradecida de haberlas aprendido en absoluto. Había descubierto que nunca es demasiado tarde para desarrollar autorrespeto, establecer límites y construir relaciones basadas en afecto mutuo genuino en lugar de miedo y obligación. Había aprendido que decir que no era egoísta sino necesario para mantener relaciones saludables. Había aprendido que la generosidad financiera sin respeto emocional era solo otra forma de abuso, una que dañaba tanto al dador como al receptor. Más importante, había aprendido que era digna de amor, respeto y dignidad, simplemente porque era un ser humano, no por algo que pudiera proporcionar o hacer por otras personas. Estas lecciones me habían costado algunas relaciones, o al menos la ilusión de relaciones que nunca habían sido tan genuinas como había querido creer. Pero también habían abierto espacio para conexiones basadas en autenticidad, reciprocidad y cuidado genuino. Mi vida ahora era más pequeña en algunos aspectos, menos crisis que manejar, menos personas dependiendo de mi disponibilidad constante, menos oportunidades de sentirme necesitada en el viejo patrón destructivo, pero también era más rica, más pacífica, más genuinamente conectada a personas que valoraban a Elena Rodríguez, la persona en lugar de Elena Rodríguez el recurso. Mientras termino de contarles esta historia, quiero que sepan que la transformación es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Requiere valor para enfrentar verdades incómodas sobre relaciones que han aceptado como normales, y requiere persistencia para mantener nuevos límites cuando otros los presionan para regresar a patrones viejos. Pero la libertad que viene de aprender a valorarse, exigir respeto, construir relaciones basadas en afecto mutuo genuino, en lugar de miedo y obligación, esa libertad vale cada conversación difícil, cada momento de soledad, cada riesgo de perder personas que solo los estaban usando de todas formas. El trapeador todavía está en mi closet, pero ya no representa humillación y desprecio. Ahora representa el momento en que finalmente desperté, el catalizador que me ayudó a reclamar mi propia vida y aprender, a los 74 años, cómo se ve realmente el amor saludable. ¿Alguna vez han recibido un regalo que les dijera exactamente qué tan poco los valoraba alguien? ¿Alguna vez se han encontrado en relaciones donde su valor se medía solo por lo que podían proporcionar en lugar de quiénes eran como personas? Compartan su historia en los comentarios abajo. Y si este mensaje resonó con ustedes, por favor denle like a este video y suscríbanse para ayudarme a seguir compartiendo estas verdades difíciles pero necesarias. A veces los regalos más insultantes resultan ser los más liberadores, pero solo si tenemos el valor de escuchar el mensaje que realmente están enviando y la fuerza para exigir algo mejor para nosotros mismos. Valen más que lo que pueden dar a otros. Merecen respeto, dignidad y afecto genuino. Y nunca es demasiado tarde para comenzar a creer eso sobre ustedes mismos.